Bienvenidos a Hora Clave. El domingo pasado, todos quedamos muy impresionados por la presencia de María Elena Ausoni de Bloomberg, la madre de Axel, que nos dijo cosas muy fuertes y nos impresionó la presencia de ella no solo como una víctima, diría, dramática de lo que pasó con Axel Bloomberg, sino también porque como está asistiendo al juicio que hay hoy oral a los presuntos asesinos de Axel, nos pareció que nos hablaba como una testigo privilegiada, que estaba viendo desde adentro, cómo no funciona la justicia. Entonces era un testimonio terriblemente, diría yo, valedero y transparente de cómo alguien afectado por una tragedia tan terrible como ella, que por primera vez habló en televisión, ve desde adentro cómo el aparato de la justicia está lleno de fallas, falto de voluntad y no le brinda ninguna clase de esperanza, en realidad, a una persona afectada como ella por la inseguridad tan grande que hay hoy en la Argentina. Fíjense lo que fue la primera observación de María Elena como testigo desde adentro de lo que está pasando con el juicio por la muerte de Axel Bloomberg. Si la policía, la justicia hubieran cumplido con su deber antes, Axel a lo mejor estaría vivo. Seguramente, no, a lo mejor. No es que estrenaron su delincuencia con Axel. Venían de una larga historia y no habían sido reprimidos por ella, ¿no? No. Así. Entonces, ¿qué puedo pensar? O la gente que tenía que estar encargada de administrar justicia no es capaz o tiene miedo, en ese caso también que se hagan cargo de eso, porque yo también veo en el juicio mucha gente que va a declarar y que declaró muchas cosas en su momento y que ahora cuando se le pregunta, ¿tiene miedo de declarar? Sí, tengo miedo de declarar. La persona que va a testimoniar y está cara a cara con todos los delincuentes y los familiares de los delincuentes. Y el que convive en las cercanías y tiene que ser medio kamikaze para animarse a declarar todo lo que sabe. Entonces va a minimizar todo lo que pueda ayudar al juicio. Fíjese, lo primero que aprende María Elena es que los testigos están todos con miedo y que no se animan a decir todo lo que saben, ¿no? Entonces, claro, es como el mundo al revés. En lugar de tener miedo los delincuentes, los que tienen miedo son los testigos que podrían ayudar a que los metan presos a los delincuentes, ¿no? Y esta idea del mundo al revés también lo experimentó ella en otro momento de la conversación, cuando se sintió como abandonada por toda la gente que había ahí, y en cambio veía con sorpresa que los delincuentes eran casi amparados, casi mimados por el clima que hay en la Argentina en favor del delincuente. ¿Usted no ve que haya una voluntad verdadera? No, para nada. Lamentablemente para nada. Y lo puedo decir porque yo ya no tengo nada que perder. Pero realmente no veo que haya voluntad, no la pueden atemorizar ya, ni política ni jurídica, de que esto se solucione. Y lo que sí veo es que el ciudadano que trabaja, que se comporta correctamente, que tiene ética, que tiene valores, es el que está más indefenso en esta sociedad, ¿sí? Porque del delincuente se preocupa todo el mundo. Y yo lo he visto personalmente en el juicio, acariciando a los delincuentes, porque hayan sido menores, tiene algún problema. Pero ¿sabe quién se hace cargo de mí? Mis amigas y la señora que sirve el café. Por ahí le doy lástima y se me acerca a preguntarme, ¿necesita algo, señora? Ahora, por otro lado, el gobierno está cada día más preocupado. ¿Se acuerdan que primero decían, no, lo que hay es una sensación de inseguridad, pero los datos que tenemos es que mejora cada vez más la situación de la seguridad en la Argentina? Sin embargo, la preocupación llegó a un grado que hemos visto algo insólito esta semana. Lo hemos visto al presidente Kirchner retar a su propio ministro del Interior por el problema de la inseguridad. Ministro, la policía debe dar seguridad. La policía tiene que funcionar a pleno.
La gente que ve a un policía tiene que sentirse segura. Es decir, lo retó a... Yo si estuviera en los zapatos de Fernández diría, bueno, ahora me toca a mí, porque me está diciendo que si esto es un fracaso y esto es un problema, yo, como ministro de Interior, soy el responsable directo, pero no él, sino yo como ministro de Interior. De manera que hay nerviosismo en el gobierno, porque han estudiado con las encuestas que lo que más preocupa a la gente es la inseguridad. Y esto les puede causar, diría, costos políticos, que son los que no quieren nunca admitir, ¿no? Y la última cita que voy a dar María Elena, en esta conversación que tuvimos el domingo pasado, es desgarradora, porque ella dice por qué va al juicio y por qué lo acompaña a Juan Carlos Bloomberg en una situación como esta, pudiendo, como una señora privada, quedarse en su casa. Pero no se queda en su casa por esta razón. Perdón la pregunta torpe. ¿Cómo soporta ir al juicio? Me cuesta horrores, porque yo en realidad pensaba ir nada más que el primer día. Pero cuando veo que los delincuentes están tan apoyados, pero tan apoyados por todo un séquito de protección hacia ellos, y lo veo a Carlos, el papá de Axel, muy solo, luchando contra todo. O sea, entonces, de alguna manera, siento que merece un respaldo, que a mí me cuesta horrores dárselo, porque no me es fácil todos los días ver cara a cara a esos delincuentes que cuando alguien está contando las cosas que le hicieron, lo que sufrieron, ¿sí? Lo ven como, qué pavada, ¿no? O sea, estoy perdiendo el tiempo acá. O sea, es una falta de sensibilidad total, o sea, es muy doloroso para mí. Ella lo ve a su marido, a Juan Carlos Bloomberg, como un hombre que está peleando solo, en medio de la indiferencia, la ineficacia, quizás la corrupción, y que a nadie le importa demasiado los que están ahí en ese juzgado, en ese juicio, lo que salga del crimen de Axel. Entonces yo me preguntaba cuando preparaba esta presentación del programa de esta noche, ¿estará tan solo Juan Carlos Bloomberg? Como esa sensación que tiene María Elena al verlo en el juzgado, como la epopeya de un hombre solo, que clama por justicia y no la logra. ¿Estará tan solo? Ustedes saben que hay fuertes indicios de que Bloomberg haría una nueva marcha en defensa de la seguridad, contra la inseguridad, presuntamente a fin de mes, pero esta vez a Plaza de Mayo, no al Congreso o a tribunales, a Plaza de Mayo. Entonces, me pareció que era útil, quizá esta noche, hacer nuestro televoto sobre esta presunta soledad de Bloomberg, que no va a estar quizá tan solo como su propia mujer lo ve ahí luchando como una especie de adalid contra la injusticia. Entonces, vamos a hacer una pregunta así a todos nosotros, vamos a responder a este televoto. Si se concreta, ¿no?, la marcha de Bloomberg, como es muy probable, a fines de mes, ¿usted lo apoyará? Esta sería la pregunta de nuestro televoto de esta noche. Si su respuesta es sí, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio su respuesta es no, llame sin costo adicional al 4110-4182. Entonces la pregunta es si usted apoyará a Bloomberg en su marcha en el caso de que la haga como se presume que la va a hacer. ¿Sí o no? Ahí están los dos números. ¿Quiere repetirlos de nuevo, Miriam? A ver, lo repetimos de nuevo los números. Si su respuesta es sí, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio su respuesta es no, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, y esta noche se ha producido nuevamente una presencia, en este caso de Cecilia Comerio de Bragañolo, quizá alentada por el ejemplo de María Elena. Acá tenemos otra madre que ha perdido un hijo, Matías Bragañolo, que
que quiere venir a dar su testimonio frente a nosotros, también por primera vez. De manera que a María Elena la sucede Cecilia y el tema es el mismo. El tema desgraciadamente es el mismo. Es la demanda de justicia ante el crimen que más puede afectarnos a cualquiera de nosotros, que es la muerte de un hijo, ¿no? La acompaña el doctor Martín Silva Carretón, un juez muy destacado que lo ha sido hasta hace muy poco tiempo. Cecilia, buenas noches. Buenas noches. Cecilia, ¿a usted la inspiró un poco lo que hizo María Elena? Porque usted también estaba en silencio. En estos casos han sido los padres los que más han hablado, ¿no? Juan Carlos Blumberg, Marcelo Bragañolo, son los que han salido. Ha estado también Martín, que está acá ahí atrás de cámara, el hermano de Matías, hermano gemelo de Matías. Pero María Elena sale a romper el silencio y usted también sale a romper su silencio. ¿La inspiró de alguna manera Sí. María Elena? Me impresionó y también me impresionó una cosa que dijo, como yo salí porque si no iban a pensar que Axel no tenía madre. Creo que dijo una cosa por el estilo, ¿no? Y sí, no es nada fácil venir acá y menos en este momento. Pero bueno, si sirve para algo, si sirve es algo que se lo debo a Matías. Entonces, pero es difícil. Claro, yo le decía a Cecilia, ahora estuvimos unos minutos antes conversando, yo creo que estos testimonios son valiosos porque estaba justo leyendo un libro sobre la tragedia griega y decía que la fuerza de la tragedia griega, que era que los que iban a verla sentían que les podía pasar a ellos, ¿no? Bueno. Yo creo que el testimonio suyo, el testimonio de María Elena, a todos nosotros nos hace pensar, esta vez no fui yo, mañana por ahí soy yo, y me parece que entonces aumenta la conciencia que tenemos los demás, los afortunados que no hemos tenido este tipo de tragedias, de lo que les ha pasado a ustedes y lo que les puede pasar también a nosotros, ¿no? O a cualquiera, sí, porque ¿por qué a mí? Sí, porque yo siempre pensé, ¿por qué a mí nunca me iba a pasar esto? Y eso también lo habló ella la otra vez. Y ahora, ¿por qué no a mí? Tendríamos que decir, porque yo quiero que esto también le sirva a otros padres. O sea, lo que me pasó a mí nunca pensé que me iba a pasar. O sea que, cuidado, porque nos puede pasar a cualquiera. A cualquiera, mismo cuando yo tengo otros 2 hijos y cuando salen ahora cada noche, yo no puedo dormir más. Porque a pesar de lo que le pasó a Matías, yo no siento que a partir de eso haya cambiado algo con el tema de seguridad. Y claro, usted ya no está más segura, usted no está segura. No estoy más segura, una vez lo dijo Marcelo también, ya no estoy segura que con que me diga dónde va, le da un celular y nos avise si llegó, ya no estoy más segura, porque puede bajar a hacer 2 cuadras y encontrarse, como le pasó a él, en un lugar relativamente seguro de Buenos Aires con una patota. Porque yo ahora me entero con lo que le pasó a Matías, yo sabía que había patotas, pero no sabía que las teníamos tan cercanas en relación a donde se movían los chicos, que se suponían que eran lugares seguros, se suponían. Señora, escuchando a la mamá de Axel, la sensación era de una enorme soledad de ella, desde Sí. el lado del respaldo del Estado. La mamá de Axel dijo, me siento sola, ¿comparte esa soledad? Totalmente, totalmente. Porque falló todo, falló todo. Ese día falló todo, o sea, falló el tema de la seguridad, falló el tema, Matías por ahí tiene la oportunidad de encontrarse con un policía que lo va a ayudar y ¿qué hace? No sé si es el final, es una suma de eventos desafortunados, pero ese día falló todo, falló el policía, el de seguridad que se supone que está en la casa, ¿por qué? Por un tema de seguridad, patotas que se supone que ya habían estado dando vueltas y atacado. Y ya, evidentemente, tendría que haber tomado intervención alguien, porque no era la primera vez que esa noche pasaba algo, aparentemente, o no solo esa noche, sino noches anteriores. Entonces, totalmente sola, totalmente, falló todo. No hubo nada que se diera bien esa noche. Y falló, Cecilia, y sigue fallando, porque... Y sigue fallando, por digamos, supuesto. nadie le niega a Juan Carlos Blumberg o a María Elena que Axel fue asesinado. No sé, eso por lo menos... Pero acá el caso de Matías es que todavía estamos con que la jueza no termina de decidir Claro. que ha habido un homicidio. Por eso, aparte, que uno puede salir, que se puede encontrar con una patota, que la policía no lo va a ayudar,
llegamos a que cuando llega el tema judicial, cuando se supone que uno va a estar un poco más amparado, también falla eso. Entonces, ¿cómo puede estar totalmente sola? ¿Usted, después de la tragedia, recibió el apoyo de algún órgano del Estado que se acercara y le dijera, Cecilia, estamos a su disposición? No, para nada. Nada, un llamado, nada, no. Y si hoy usted tuviera la oportunidad de hablar con el ministro de Interior, con los responsables de la seguridad, ¿qué le gustaría decirle? Bueno, obviamente lo mismo que estoy diciendo, que se preocupen. Hubiera a lo mejor esperado tener algún llamado, pero bueno, tampoco, ya después que pasó, no me sirve, les puede servir a otros, a mí no. Pero obviamente se tienen que ocupar de ese tema de seguridad, porque como le estaba diciendo el doctor, o sea, hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a otro chico, y evidentemente yo no creo que tengan ningún tipo de remordimiento. Esto se pasará por 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque no volvió a pasar, pero lo van a volver a hacer. O sea, como un delincuente que sale, ¿qué pasa? 2 meses no lo hace y lo vuelve a hacer. O sea, yo no creo que con esto tendrán un poco de miedo, ni siquiera te digo un poco de remordimiento, porque no creo que sientan ningún tipo de remordimiento. Están yendo al mismo colegio, no tienen ningún tipo de restricciones en las salidas. O sea, ¿quién asegura que no lo vuelvan a hacer? Claro, Pueden decir que no ha tenido consecuencias lo que hicieron. Es como alguien que hace una barbaridad, ¿no? En este caso nada menos que un homicidio, y no le cambia la vida. No le cambia la vida. Ni a esos chicos y supongo que tampoco a esos padres. O esos padres no le cambiaron la vida a esos chicos antes y tampoco creo que se la cambien ahora. ¿Alguno de esos padres sí entró en contacto con usted? Nunca, jamás. Creo que lo vi a 1 o 2 por televisión. Encima, bueno, diciendo, no sé, mejor, mira, ni perder el tiempo, que creo que fue una de las madres. O sea, como que le habían llevado una cédula y que había tenido vergüenza cuando recibió la cédula. Yo, que ella tendría mucho más vergüenza, no solo por la cédula, sino por lo que probablemente hayan hecho sus hijos. O sea, y no entiendo tampoco, los colegios siguen yendo al mismo colegio, el colegio no hizo ningún tipo de declaración, como a lo mejor lo hizo el colegio donde iba mi hijo, o sea, para aclarar, o sea, qué clase de chico era, o sea, todo sigue igual, o sea, nada cambió. Entonces hay que cuidarse cuando uno sale, que no le pase nada, y después cuando llega el tema de la justicia, hay que rogar que pase algo. A nosotros hasta ahora no nos cambió nada. La mamá de Axel decía que ella tiene la impresión, yendo al proceso, que la justicia está preparada para proteger al delincuente y no a las víctimas. ¿Siente lo mismo? Sí, exactamente lo mismo, sí. Sí. Hablamos de los derechos humanos para los delincuentes, pero no para los derechos humanos para una persona normal que va caminando por la calle, como lo dijo ella. O sea, nosotros, evidentemente, no entramos. Y acá está con nosotros el doctor Silva Carretón, que estuvo otra vez ya como juez. Usted, doctor Silva Carretón, la ve a Cecilia. ¿Qué le dice usted a Cecilia? No es mucho, desgraciadamente, lo que le puedo decir, distinto a lo que ella dice. Estaba escuchando recién y veía, en definitiva, que lo que rodea todos estos acontecimientos es un grado de frivolidad pasmoso. Como es pasmosa la inactividad muchas veces y el drama de la justicia argentina que no existe. O sea, esto lo dice una... y no dejo constancia que yo no soy un especialista en materia penal, pero he estado muchos años en la justicia en distintos cargos. Y es una dolorosa experiencia comprobar que evidentemente la degradación argentina que ha llegado a límites intolerables, la degradación, hablo de degradación en cuanto a las distintas dirigencias políticas, gremiales, sindicales, de todo tipo. No estamos exentos ninguno, hemos participado en 50 o 60 años de un ir cayendo en una falta de educación, que no es la educación de los colegios ni de las universidades, sino de la formación, de la conformación de la persona, sumado, por supuesto, al tema de la pobreza, de la marginación, que no quiere decir que solamente los pobres sean delincuentes, lógicamente, pero ayuda, digamos, la combinación de bomba atómica que es esa marginación. Y si a esto sumamos el ejemplo diario, las familias destrozadas, el ejemplo diario de que todo lo peor es el centro de la escena, ¿no es cierto? De que todo lo frívolo, lo procaz, lo vulgar, etcétera, es el centro de la escena. Entonces el resultado no puede ser demasiado distinto a lo que sucede, no puede ser demasiado distinto. Lo que pasa es, como hablábamos hoy, en el mientras tanto,
lo que es obligación del Estado, del Estado no quiere decir gobierno determinado, cualquier Estado gobernado momentáneamente por personajes de paso los que conducen el Estado, pero tienen la obligación de, cuando menos momentáneamente, hasta que esto se revierte, que no se va a revertir en un día o dos, el hecho de que estas patotas y todo este tipo de cosas sigan sucediendo, tiene la obligación ineludible e inexcusable de dar seguridad en forma efectiva, concreta. Yo estaba viendo hoy una estadística de que hay 42.000 personas en el Gran Buenos Aires que se encuentran con libertades especiales, ¿no? Probation, excarcelaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no puedo permitirme el presumir que esas personas son malas personas más allá del delito que han cometido. Pero todo esto también provocado por la insuficiencia de las estructuras carcelarias, etcétera, provoca esta realidad que además está fundamentada en la base de la excarcelación por una cuestión de derechos humanos, en el sentido de que todo el mundo es inocente hasta que no se presume inocente hasta que no se declara su culpabilidad definitiva. Pero bueno, muy bien, todo esto es así, pero que el Estado se preocupe por realmente dar un margen de seguridad aceptable. Es como decía Cecilia, ¿no? La sensación que tenía María Elena y que tiene usted también, Cecilia, de que hay un sistema que más inclinado hacia el delincuente que hacia sus víctimas. Es una especie del mundo al revés, ¿no? Y yo con María Elena le digo, mientras íbamos conversando, me iba preocupando diciendo, bueno, porque uno, claro, yo siempre pienso, ¿no?, que los padres que han tenido estas desgracias están como una categoría aparte a todos nosotros, ¿no? Nosotros somos casi como privilegiados respecto de ellos y son como ciudadanos que yo los veo como en un nivel superior de sufrimiento, de purificación, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué le puedo decir yo a María Elena?, ¿no? Y intenté decirle algo. Y ahora voy a intentar decírselo a usted, pero me salió mal con María Elena, le dije, María Elena, pensemos que quizá, bueno, María Elena perdió a su único hijo, usted lo tiene acá, Martín, que vino, hasta el otro, son 2 chicos que usted tiene, y yo le decía, ¿no podemos por lo menos pensar que la próxima generación nos va a redimir? Sí, yo también estoy ahí medio dudosa. Tampoco me gusta mucho hablar para desilusionarlo a Martín, pero no soy tan idealista como él. Hay que ver como también si le van a dar lugar a poder tener cabida en las próximas, no sé, en los próximos cambios. Pero sí, hoy por hoy, en este momento, lo veo muy claro, porque posible. Se vincula un poco al problema que ella me ha manifestado hace un rato también. El tema de la institucionalidad en la Argentina, o sea, la fractura total de las cosas. Yo tuve una experiencia cercana de 2 chicos, hijos de una hermana mía que sobrevivieron a Cromañón, gracias a Dios, sobrevivieron bastante bien, con una afectación más bien de tipo psicológica momentánea. Pero uno de ellos, de 18 años, le dijo a la madre, yo cuando caí miraba para arriba y pensaba, bueno, ahora viene alguien y apaga esto, o se termina. Claro. El chico estaba creyendo en la institución bombero, claro, etc. Está bien, no vamos a entrar a tratar ese tema ahora porque sería impropio, pero y entonces le dice a la madre, pero a partir de ahora yo casi ni siquiera creo en vos. Ahora, yo pensaba, ¿no?, digo, en pos de creer. ¿Va a participar María Elena de la marcha que va a convocar Bloomberg? La verdad que no. ¿No lo sabe? No sé. No te lo puedo contestar porque no sé. Supongo que ella dijo que había participado en todas las marchas. ¿María Elena o...? Perdón, María Elena. Ah, no, perdón. Me traicionó ¿Usted va a participar en la...? Sí, voy a tratar. Es algo fuerte, muy difícil. Incluso la otra vez cuando hicieron la marcha, esa marcha medio improvisada en Cabildo, traté de ir, pero me sentí tan mal antes de que incluso te digo, terminé atendiéndome en las lomas porque me hizo como un pico de presión que normalmente no me pasa, pero bueno, cuando tengo estos episodios así que me pongo nerviosa me pasan. O sea, trataré, voy a ver si estoy más preparada para eso, pero por supuesto que voy a participar y espero que no solo yo, que todo el mundo se siente identificado. Cecilia, una pregunta quizá impertinente, pero sí, por lo que usted dice, yo supongo que será así, ¿no? Si a uno le pasa algo así, que hay días
que está peor que otros? ¿O es constante? No, en general uno siempre está mal, pero es verdad, hay días que uno está peor que otros. O sea, van cambiando las sensaciones. Un día estoy con bronca, otro día me levanto con mucha tristeza, o sea, voy cambiando de estado. Siempre es el mismo estado, o sea, es como que... Otros días me levanto y digo, no, esto no puede ser. O sea, me quisiera levantar 4 meses para atrás y volver a vivir esos momentos que a lo mejor en su momento uno pensaba que era una vida aburrida, que uno... No aburrida, ¿viste? Pero una vida feliz, pero que uno realmente no la valoraba. Entonces ahora pienso, qué felices que éramos antes. O sea que va cambiando mi estado de ánimo. Siempre es malo, nunca va a ser bueno. O sea, la vida me cambió así. ¿Me puedo sumar a la impertinencia? Yo lo escucho a su marido y hay una frase que me impresiona mucho, que es la que dice, para la justicia todavía no se sabe si a mi hijo lo mataron o si se murió solo, con toda ironía. Sí. Como intuición de madre, ¿qué cree que pasó esa noche? No, y es algo que lo veo y que me lo imagino y que realmente fue así, que Matías fue a comprar algo a un kiosco que ni siquiera, creo que ni era algo alcohólico, sino que se lo habían pedido a las chicas que estaban en el cumpleaños, se encuentran, Matías no era un chico peleador, lo deben haber patoteado, de ahí viene el término de patote, no se ha patoteado, lo corrieron. Yo te digo, no leo la causa judicial, la lee mi marido por una cuestión que no puedo. O sea, a lo mejor María Elena, cuando hablábamos de ella, está 2 años más allá que yo. Yo todavía no logro ni siquiera agarrar y leer el resultado de la autopsia, por decirte algo, el expediente. Por eso lo hace todo Marcelo, que le debe costar un montón, pero yo no puedo. Pero... Y sí, mi intuición me dice que fue esa porque yo lo conocía a Matías, o sea, como lo conocía, lo deben haber perseguido, lo deben haber pegado y obviamente lo mataron. O sea, Matías no se murió en el medio, no sé, porque fue al cine y le agarró un paro respiratorio. No, no fue así. Fue porque lo corrieron en una corrida, fue una conexión de hechos, como lo dicen los resultados de la segunda autopsia, que para eso nosotros la pedimos, que obviamente... No se van a poner nunca de acuerdo a los peritos porque los peritos de la otra parte no le convienen lo que dicen los peritos de nuestra parte o los peritos oficiales. Y se van a seguir peleando así por lo que está visto, no sé hasta cuándo. Porque hasta ahora quedó todo como falta de mérito. O sea, no hay nada que pruebe que esos chicos mataron a Matías, pero yo creo que es clarísimo que fue así. ¿Y qué siente por esos chicos? ¿Por Sononguito, la banda? ¿Qué siento? Yo lo que siento, o sea, lo que quiero, no sé, más lo que siento es mejor que no lo exprese. Lo que sí quiero es que terminen donde tienen que estar, o sea, o en un reformatorio, si son menores, en una cárcel, pero no pueden estar más en la calle, no pueden seguir su vida normal. Mi hijo tendría que seguir esa vida normal y no ellos. Ellos no puede ser, o sea, por lo que sea, por inadaptados, porque no sé si habían tomado, no, si están drogados, pero lo pueden volver a hacer, como te decía. No lo van a hacer por 1 o 2 meses, pero van a seguir y lo van a hacer de vuelta. Porque yo creo que una vez que lo hiciste es como que se ceban y lo van a volver y lo van a seguir haciendo. Más cuando nadie se preocupa porque nadie lo haga. O sea, porque... ¿Qué cambió? No sé, yo no vivo nosotros vivimos en Belgrano, no sé qué cambió con respecto a la seguridad en el barrio... En el barrio Parque, no tengo ni idea, pero yo creo que nada, no cambió nada. Es el mundo al revés. Las víctimas solas, desamparadas, los delincuentes protegidos. Parece mentira, porque uno cuando lo dice, no, estoy exagerando, y no estoy exagerando. Es el mundo al revés que estamos viviendo. Vamos a ir a un corte. Pero antes vamos a recordar el televoto. Después vuelvan a mí. Si Bloomberg convoca a Plaza de Mayo, ¿usted lo apoyará, sí o no? Si su respuesta es sí, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio su respuesta es no, llame sin costo adicional al 4110-4182. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, doctor Silva Carretón, por la presencia. Y en el próximo bloque vamos a tener a una señora Pilar Rahola, una española, o ella quizá diría una catalana, que sabe mucho de inseguridad,
pero más que nada de inseguridad en el Medio Oriente y en cuanto al terrorismo internacional. Es decir, seguimos en el tema de inseguridad y con la presencia de una española le vamos a dar un toque internacional. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. Bueno, Pilar Rahola, que está acá con nosotros, es ensayista, escritora, periodista. Acaba de venir de Chile ahora a dar una conferencia sobre periodismo en tiempos de guerra. Y ella sabe mucho en materia de inseguridad, de terrorismo de raíz islámica. Pero primero, Pilar, aparte de darte la bienvenida, te quería preguntar una cosa. ¿Te impresionó el bloque anterior, no? Mira, me impresionó mucho porque los que nos movemos en el terreno de las palabras, y somos periodistas, intelectuales, comunicadores, a veces nos quedamos realmente muy enganchados a la emoción en estado puro. Y hablaba una madre, como madre, que había perdido un hijo y que miraba el mundo, ese mundo que tenía que protegerla, vive en una democracia, con unas leyes, con unos códigos penales, con unos jueces, y de golpe el mundo se le hundió. Y no solo tenía un hijo muerto, sino que tenía una democracia que le fallaba. Pero no lo decía en términos intelectuales, era pura emoción, ¿no? Y claro, estábamos, yo no sé, en el plató, pero estaba todo el mundo enganchadísimo, clavado a esa sensación que le ha transmitido, como solo una madre que ha perdido un hijo la puede transmitir. Cuando tú comentabas, no sé si el tuteo aquí es correcto o incorrecto, perdónenme que... No tenemos el vos o el usted, pero el tú es mejor. Saben que en España el tuteo es muy usual. Bueno, realmente yo soy catalana, ciertamente, también ahí apuntaste bien, pero en España el tuteo es muy habitual, entonces perdonen. Cuando comentabas que las personas que han perdido de forma violenta, además y trágica, un hijo, están en una superioridad moral, yo recordaba la frase que un padre me dijo a mí, cuando también perdió un hijo por culpa de un acto delictivo, y yo le dije, ¿cómo te sientes? Y me dice, la pérdida de un hijo es lo más parecido a la propia muerte que puede existir. Mueres. Y siempre lo recordé porque yo soy madre de 3 hijos y, bueno, tienen un rasguño y te pones enfermo. No, y es el tú, temor ¿no? final que uno tiene, Sí. ¿no? Digamos, lo peor que a uno le puede pasar, ¿no? Ahora, Mariano, yo, perdónenme, porque soy una extranjera que llega a un país y lo último en la vida que haría es dar ningún consejo porque no me corresponde. No conozco el país, no conozco sus problemas. Pero les puedo explicar cómo está el nuestro. Nosotros estamos teniendo un problema de inseguridad cada vez más creciente, es global en Europa, específico en España, las grandes ciudades, y tenemos en paralelo un problema muy grave de violencia juvenil. Hay que tomarse ese tema muy en serio. Estamos cambiando leyes. Incluso hemos cambiado la ley del menor, porque hasta hace un momento un menor nunca se consideraba un delincuente y difícilmente podía ser penado por ello. Es muy duro para una sociedad considerar que un chaval con 13, 14 años puede ser finalmente un asesino, pero eso se da. Y se ha dado tanto como fenómeno que estamos hoy cambiando las leyes en ese sentido. Hay que tomarse muy en serio estos temas. No puede una madre venir a una televisión y decir aún nadie me ha dado ninguna respuesta, ni legal, ni penal, ni política, porque una sociedad que traiciona el principio de la seguridad traiciona la democracia y tiene un problema muy serio. Pero, perdonen, es una mirada desde fuera. Realmente, además lo que dices, acá el problema es mucho delincuencia de juvenil. Es un problema serio que tenemos nosotros acá, porque o son menores que nadie los custodia, que están por ahí, o son patotas que se forman, como pasó aquí, o inclusive hay delincuentes que envían a los menores a cometer el delito sabiendo que ellos no van a sufrir pena. Pero la democracia tiene que tomarse eso en serio. Por ejemplo, hay que regular los juegos de las PlayStations. Hay juegos de una violencia extrema que llegan que además como que interactúan en el adolescente. Hablamos de chavales muy vulnerables, en edades muy vulnerables, que viven en sociedades violentas y además sus juegos y sus ocios también son violentos, ¿no? Y nadie controla eso, nadie controla todo lo que tiene que ver con el mundo virtual, el mundo de la imagen, el mundo de Internet, que tiene unas cargas de violencia brutales, ¿no?
Hay que actuar en la causa y, por supuesto, en la consecuencia. Ahora, hay algo que estás diciendo que es interesante. Pero para perdonen que de verdad que no era el debate que correspondía. Para los que vivimos acá, que es el tema del cambio de la ley del menor. Digo, en un gobierno socialista en donde se baja la imputabilidad de los menores, por lo que estoy escuchando. No, es al revés. Un gobierno socialista en España está subiendo la carga penal del menor. Claro. Porque o sea, por eso mismo. Sí, exacto. Es decir, menor edad, incluso se le aplica una pena. Antes de un menor prácticamente no podía ingresar en cárcel, al menos en la ley penal que teníamos en España. Las penas eran muy cortas y nos hemos encontrado con crímenes terribles, vinculados a chicos muy jóvenes. Y esto ha creado finalmente un estado de opinión, sobre todo a nivel político, que ha hecho que la ley está cambiándose ahora y endureciéndose mucho. Yo creo que la izquierda, y os lo digo porque, primero, yo soy librepensadora, pero de izquierdas, mi país está gobernado ahora por la izquierda tiene un problema con la autoridad. Se siente incómoda con la autoridad, sobre todo es la izquierda que, como en nuestro caso, ha luchado contra dictaduras, ha recuperado las libertades, ha recuperado la democracia. Entonces la autoridad es algo muy complicado. El policía en nuestro subconsciente era el enemigo y hay que verlo como el amigo. Y ese cambio de chip mental, esa complicidad, porque el orden democrático es un bien superior, nos cuesta mucho a la gente de izquierdas, pero en España el debate está muy avanzado y no resuelto para nada, en absoluto. Ahora, es notable, Pilar, lo que tu posición, porque eres una mujer de izquierda, vienes de la izquierda, fuiste diputada de la izquierda, fuiste vicealcaldesa de Barcelona, y al mismo tiempo estás tomando una posición que alguien diría que es de derecha. En absoluto, en absoluto. Y bueno, yo es que soy muy eclética en los conceptos de derecha e izquierda. Yo me encuentro librepensadores en la derecha y en la izquierda y me encuentro dogmáticos totalitarios también a ambos lados, ¿no? Hay compañeros de viaje de la izquierda que son muy incómodos, ¿no? A mí no me verá al lado de Chávez, por ejemplo, ¿no? Y nunca me habría visto al lado de Stalin, que también era una bandera de izquierdas, ¿no? ¿En Argentina serías de derecha? No hay Sería modo, el problema de la Argentina, no el mío. Yo soy una persona vinculada a los derechos fundamentales, a los derechos civiles, al progresismo. Luché contra el franquismo. Mi tío abuelo fue el primer condenado a muerte de Franco, la primera condena a muerte, de manera que tengo una carga de lucha democrática muy considerable, ¿no? Pero ahora, una cosa es Pilar, eso... tus últimas producciones, digamos, has participado de un libro, que lo tengo acá, que también escribió, por ejemplo, Marcos Aguinis. Un buen amigo. Que en verdad sorprende también porque uno presume que la izquierda es más comprensiva, digamos, del terrorismo islámico. Y acá es un libro a favor de Israel. Sí, la verdad es que el libro era un regalo personal, no había ningún interés en publicitarlo, pero ante la ofensiva tan brutal y tan única, tan de pensamiento único, que se producía en España en contra de Israel, más allá de la causa palestina y su legitimidad, pero que se producía en términos realmente maniqueos, de buenos, malos, de víctimas y verdugos, con una minimización del terrorismo nihilista que actúa en la zona y hoy por hoy en todo el mundo, ante esa ofensiva que era imparable, radio, prensa, televisión, todos los intelectuales, todos los periodistas, fundamentalmente de izquierdas, la gente con prestigio, un grupo de gente loca, heterodoxa y extraña decidimos salir del armario y decir, miren ustedes, nosotros... muchos de ellos de izquierdas, no opinamos lo mismo. El libro es muy heterodoxo, cada uno dice lo suyo, pero si a mí usted me pregunta a mí por qué yo me complico la vida en mi país siendo políticamente incorrecta y diciendo, pues no participo de los tópicos de la izquierda en general en el tema de Israel y Palestina, lo hago porque estoy convencida que estamos ante un problema muy de fondo que tiene que ver otra vez con las libertades. Ahora, esa, digamos, actitud anti-israelí, ¿tiene que ver con el antisemitismo o con el antiamericanismo? Tiene que ver con unos cuantos antis, y todos son patológicos. Sin ninguna duda el antiamericanismo entendido como una ideología que conforma... Más que el antisemitismo. No. El antiamericanismo entendido como una ideología que conforma el mundo es una patología mental. Es un absurdo. Uno puede ser crítico con un gobierno, pero ser antiamericano, que es un deporte nacional, me temo que aquí también, aquí también. No explica el mundo, al contrario, lo distorsiona para mal, ¿no? Y España, el español medio es furibundamente antiamericano porque además viste bien, es divertido ser antiamericano, ¿no? Luego uno se olvida de que su móvil, su ordenador, su medicamento es americano, ¿no? Y a lo mejor probablemente judío, pero en fin, ¿no? La cuestión es ser antiamericano. Y eso se proyecta, porque además se ha proyectado durante décadas en la izquierda europea, se proyecta en Israel y en el tema de Israel y Palestina.
el árabe que lucha en distintos lugares por causas diversas, y especialmente la Palestina, es visto como ese líder épico tercermundista que ya no tenemos. Es el Che Guevara del nuevo momento. O sea, hemos sustituido el póster del Che Guevara por el de Arafat. Y en cambio el israelí, que es un tipo occidental, que tiene democracia, que es el brazo armado del imperialismo yanqui, es el tipo malvado, ¿no? Y esta distorsión de la realidad no solo no ayuda al pensamiento crítico para nada, sino que además no ayuda a la paz. Es decir, haber estado décadas, sobre todo la izquierda, pero no solo, defendiendo a un tipo corrupto, violento y malvado como Arafat, que traicionó a su pueblo día tras día, que se enriqueció con las ayudas millonarias que llegaban de todas partes, que abortó todas las posibilidades de paz, y que este tipo fuera el héroe épico de una izquierda caduca y antimoderna que existe en Europa, esto nos dice mucho del problema que tenemos. Ahora, Pilar... Y desde luego el héroe no tenía por qué ser el otro lado, no. Es decir, yo por ejemplo, a mí no me vais a encontrar nunca en un renuncio respecto a la causa palestina, yo creo que es legítima, pero el nihilismo integrista no lo es. Si alguien en mi país, que ha luchado por las libertades, se atreve a decirme a mí que levantarse un día por la mañana, darle un beso a la madre, rezar a un dios, ponerse una bomba al estómago y matar 30 personas en un autobús es legítimo, es que entonces no queda nada. Es lo que Glucksmann llama realmente el nihilismo de base religiosa, que es auténticamente una locura, ¿no? Ahora, Pilar, está muy bien. Creo que uno condena este nihilismo, el terrorismo. No lo condenan. Ahora, la pregunta es, ¿hay condena también a la tortura como modo político que justifica la Corte de Israel? ¿Hay condena al muro que levanta Israel? ¿Hay condena a esta última guerra con evidente bombardeo sobre poblaciones civiles inocentes? Mira, no solo hay condena, sino que solo hay condena. Es decir, el país del mundo que tiene más microscopios encima del llano lupa, microscopio, sobre las garantías democráticas del propio país es Israel. Si miráramos la política interior y exterior argentina con el microscopio del mundo con que se mira Israel, quizá nos pondríamos sonrojados. La española seguro. Pero es mal de mucho eso. O sea, no. Lo que quiero decir es que Israel comete errores sin ninguna duda. Y algunos no nos han gustado nada, y lo hemos dicho. Pero en la información nunca hay balanceo. Y uno puede estar diciendo, esa democracia falla en esto, esto y esto. Y lo del muro no tengo tiempo, pero yo no estoy de acuerdo contigo. La tortura sí, ¿eh? La tortura me parece nefasta en cualquier lugar del mundo. Hay más tortura en Israel de la que hay en cualquier policía occidental, por favor, y la hay más de la que hay en las dictaduras de la zona. ¿Cómo podemos tener informes de Amnistía Internacional sobre lo que ocurre en las cárceles de Estados Unidos o Israel, que está muy bien, y nunca sobre lo que ocurre en Siria, por ejemplo, ¿no? Es que el mundo realmente hemos decidido verlo solo por un lado. Israel tiene culpas, sí. Tiene responsabilidades, sí. Lo que ocurre es que yo no veo en las noticias nunca que más allá de sus propias responsabilidades vive desde hace décadas en una situación de guerra larvada, con millones de dólares dedicados a que todos sus enemigos se armen hasta los dientes, sin ninguna salida de paz, con un terrorismo interior financiado con dinero de todo el mundo, y sin ninguna vía posible. Oye, este es un país imperfecto, todas las democracias lo son, pero ya quisiera yo la imperfección de Israel en la zona, la quisiera en el Yemen, la quisiera en Irán. Ahora, yo que soy mujer, por ejemplo. Una cosa que me impresiona mucho, tú sabes, Pilar, que yo he sido educado en una Argentina eurocéntrica, ¿no? Hemos vivido admirando a Europa todos, además venimos los europeos. Y ahora tú me estás diciendo que Europa está muy mal. ¿Esto es lo que me estás diciendo? Mariano, Europa es el continente que inventó el nazismo, el colonialismo, el estalinismo. Fue la Europa de Chamberlain y el apaciguamiento. Se fue con su paraguas a ver a Hitler. Fue la Europa que miró a otro lado durante 70 años de crímenes contra la humanidad en el nombre de la Unión Soviética. Fue la Europa que acogió a un tal Ayatollah Khomeini, el libertador de los persas, y todo el mundo importante intelectual europeo iba a ver y saludar al libertador de los persas. ¿Europa qué es? Yo ya sé que aquí en Argentina me pasa mucho, cuando vengo encuentro una sobrevaloración de Europa. Europa tiene grandezas, entre otras la Carta de Derechos Humanos, la Revolución Francesa, el enciclopedismo, el iluminismo, el Renacimiento. Bueno, ¿para qué decir, no? Los griegos, ¿para qué decir? Pero esa misma Europa también es la cuna de las maldades más importantes de la historia. Ya lo saben en estas tierras ustedes. De manera que, claro, si yo soy una europea
y vengo de la herencia del nazismo y he destruido 2/3 de la población judía de Europa. Y he vendido armas a todas las dictaduras brutales que hay por las zonas, porque no son los americanos. Yo que conozco un poco bien África, la mayoría de las guerras abiertas en África que a nadie le interesan, tienen intereses, por ejemplo, franceses. Y nadie habla de la imperfección democrática de Francia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué decir del papel de Rusia en la zona? Lo que ocurre es que vivimos en una época, yo creo, de comida rápida. Todo es muy simple. Estamos muy informados, pero estamos mal informados. Por cierto, que tengo que decir en honor tuyo, Mariano, que cuando yo comentaba el otro día que estamos viviendo un periodismo de hamburguesa, alguien me dijo, Mariano es solomillo. De manera que, bueno. Y permíteme que me lo dijo una argentina. No, pero además tu crítica, que es interesantísima, también es una crítica sobre los intelectuales y los periodistas. Sí. Porque quiere decir que nosotros, que somos los que tenemos que pensar la realidad, estamos dando una versión... Fallando. Estamos fallando. Estamos fallando. Estamos fallando. Primero porque lo políticamente correcto se ha convertido en una forma de censura. Y como además es una censura progresista, ¿quién se atreve con ella? Segundo, porque se da una distorsión muy extraña, y es que un intelectual de derechas, si se equivoca rotundamente, probablemente pierde todo prestigio. Pero un intelectual de izquierda se puede equivocar cada día. Saramago lleva toda su vida equivocándose en sus análisis políticos. Hasta tuvo un momento en la vida para defender a Pol Pot. Y el tipo continúa siendo un intelectual reconocido que lo veneramos cada vez que venimos. No, leamos el Memorial del Convento, que es un gran libro, pero no lo escuchemos demasiado, porque luz en las tinieblas actuales no pone mucha, ¿no? Yo es que me pregunto si realmente hoy en día también el intelectual no es un poco de hamburguesa, ¿eh? Lo cierto es que el mundo hoy, ya no el tema de Israel, que a mí me parece en el contexto global menor, mira que digo, y lo conozco muy bien y me preocupa mucho. Ahora, hablando de Israel otra vez, hoy estábamos hablando esta mañana por la radio con Luis, con una corresponsal muy objetiva, que nos decía, sin ningún ánimo contra Israel, al contrario, casi diría desde la simpatía con Israel, ella nos decía esta mañana, miren, en el Líbano Israel perdió la guerra militar y perdió la guerra de las comunicaciones, porque el malo de la película... La guerra de las comunicaciones no le importa. Israel está solo y lo sabe. Ya me dirán ustedes, Estados Unidos. También Estados Unidos ayuda a Palestina, es la primera fuente económica que reciben los palestinos, es americana, es decir que... Pero Israel tiene clarísimo, y esto yo no soy judía y mi visión de aproximación siempre ha sido desde el interés sobre todo por los derechos fundamentales y también en parte por una alta conciencia de lo que significa el Holocausto. Pero lo cierto es que a mí sí algo me ha sorprendido siempre cuando voy a Israel, es la sensación de soledad absoluta. Esta frase que Mariano dice y que decía la corresponsal, yo tuve la oportunidad de preguntársela a Ehud Olmert, el actual presidente, hace 2 años en Tel Aviv, cuando él era vicepresidente de gobierno. No, perdón, en Jerusalén estaba. Y acababa de haber un atentado, si no me equivoco fue el atentado de Haifa, el del restaurante, donde mataron 30 y pico personas, entre ellos una familia entera, abuelo, nieto, hijo, padre, madre. Y yo le dije, algún día tenéis que dejar de responder ante un atentado, porque estáis perdiendo la batalla de la imagen. El actual presidente de gobierno me dijo a mí, ¿y qué? Si mañana mi país peligra realmente y yo puedo desaparecer, tú, europea, ¿vas a enviarme un solo soldado a defenderme? ¿Vas a luchar por mi vida? ¿Lo habéis hecho alguna vez en la historia? Yo no tengo respuesta a eso. Israel primero va a tener siempre los medios en contra, porque contra Israel se vive mejor. Contra Israel todo el mundo vive mejor. Es más cómodo, es más fácil, no se va a defender, no se va a atacar, pero ¿quién se mete con Arabia Saudí? ¿Quién lo hace con el islamismo integrista? ¿Quién tiene la valentía moral de presentarte ante la opinión pública y decir lo que ocurre con los imanes integristas es una locura malvada, lo que ocurre con la esclavitud de la mujer es una maldad, lo que ocurre con la inculcación de un fanatismo nihilista que acaba con una persona que desea morir en 10 años de inculcación totalitaria es una locura? Yo no veo manifestaciones en las calles contra la posible matanza que se produjo en Londres. He visto una manifestación en Rosario en contra de lo que ocurre en el Líbano, en contra de Israel, pero no la veo contra la matanza que podían perpetrar. La vemos que existe, la izquierda sale a la calle y dice no al terrorismo, sale. En mi país mataron 200 personas, aquí mataron más de 100 y aún es impune el crimen. ¿Y qué ocurrió? Que miramos a otro lado. Es Chamberlain.
no pasa nada si los tenemos contentos y no sé qué. Yo no sé si ustedes son conscientes, supongo que en esta mesa sí, pero globalmente, ¿de con qué nos estamos enfrentando? Pilar, ¿y qué opinas de esta versión, no sé si la has escuchado, de que estos últimos atentados desbaratados en realidad no eran tales y es todo una especie de blef? Bueno, fue en Argentina donde un taxista me dijo que los judíos que murieron en Amia se mataron a sí mismos. Es decir, yo la teoría de la conspiración universal ya me hice mayor y ya no me la creo tanto. Mira, ¿y a qué crees que responde esa percepción? Responde al antiamericanismo furibundo que tenemos, que yo creo que no es ni antiamericanismo, permíteme, es antioccidentalismo. Marcos, que es un opinador muy distinto a mí, él es de derechas, yo soy de izquierdas, en muchos temas no estamos de acuerdo, pero somos amigos porque nos hemos encontrado en la complicidad en la lucha por las libertades. Y Marcos tiene una frase fantástica, dice, hay una izquierda que es muy antimoderna. Piensa que en el odio a los valores occidentales, la extrema izquierda se encuentra con el islamismo, con la extrema derecha, con un montón de cosas. Y a partir de ahí las teorías pueden ser surreales. ¿Me permites, Mariana, unos datos? Unos datos. Yo hace poco estuve en un congreso sobre terrorismo en París, donde diferentes expertos ponían el tema sobre la mesa. ¿Cuántos ciudadanos en el mundo, para ver la dimensión del problema que tenemos, cuántos ciudadanos en el mundo, viendo las noticias del otro día en Inglaterra, donde el representante del gobierno inglés decía, que además dijo algo que no sé si lo analizaron ustedes, dijo, hemos abortado unos atentados con un número inimaginable de víctimas. 10 aviones es un número imaginable. Algo se oculta. Probablemente es que querían estallar los aviones sobre ciudades. Si esto, y si no olvidémonos, es que no hace falta, es que ya han matado mucho. Llevamos más de 100 muertos en Buenos Aires, aquí empezó todo, y la impunidad ayudó. Y un país miembro de la ONU estuvo involucrado y le damos la manita al embajador, y no pasó nada. Y Kofi Annan solo se acuerda de Israel, pero nadie se acuerda de Irán. 100 muertos en Buenos Aires. 4.000, los de Kenia ya me olvido, África está lejos, olvidémoslo, 200 en Nairobi, 4.000 en Nueva York, 400 en Bali, 500 en Beslam, 200 en Madrid, 500 en la India, sigo, 50 en Londres, llevamos miles de muertos en nombre de esta locura. ¿Cuántos son los que aplauden la muerte? ¿Cuántos? Desde luego yo no comparto el concepto del choque de civilizaciones ni de choque de religiones, para nada. Mi enemigo como ciudadana del mundo no es una ciudadana de otra parte del mundo que reza a un Dios que se llama Alá, o que practica el Ramadán, o que tiene una forma distinta de ver el mundo. Ese no es el problema. El problema es una ideología totalitaria que secuestra una religión, la vampiriza y la utiliza perversamente. El problema no era el alemán, era el alemán nazi. El problema no es el musulmán, es el musulmán integrista. ¿Cuántos son? ¿Cuántos el día que estallaron 200 personas en Madrid, en sus casas en Doha, en sus casas en Kuala Lumpur, en Kandahar, en Pakistán? ¿Cuántos de los 1.300 millones de musulmanes del mundo se alegraron? Seamos optimistas y generosos, sin hacer nada más, estar en la televisión mirando y diciendo, se lo han buscado. Es decir, no tuvieron ningún problema moral porque 200 personas murieran, o 4.000, es igual. ¿Cuántos? ¿90%? No. ¿80? No. ¿70? No. ¿50? No. ¿40? No. ¿30%? Solo un 30% de los ciudadanos del Sudán se alegran de la muerte indiscriminada. Solo un 30% de los saudíes. Soy generosa, Solo un 30%. 400 millones de personas hoy pueden estar aplaudiendo el integrismo islámico. Ponte que de esos 400 millones, 10%, solo 10%, decide hacer algo. Nada. Comprar una revistita, dar un dinerito, nada. Esconder a alguien, 40 millones. Pongamos que un 10% milita, 4 millones. ¿Continúo? El problema es planetario. Y cuando ustedes aquí decidieron mirar a otro lado, en una matanza de civiles donde el objetivo era el civil, donde el objetivo era una obra social, donde había abuelitos y había gente mayor, y donde alguien en el mundo dijo, yo preparo un atentado para matar la mayor cantidad de gente posible, y ustedes, su país y su gobierno miraron a otro lado y aún no han resuelto el tema, esto nos ha traído a lo siguiente, y con esto no quiero culpar a Argentina, no miramos a otro lado todos.
Miramos a otro lado mientras iba creciendo una ideología totalitaria que secuestraba el cerebro de la gente. Cuando veíamos que los palestinos, algunos palestinos, adiestraban a sus niños para ser asesinos, aplaudíamos porque eran resistentes. ¿Saben ustedes cuánto se tarda en convertir a alguien en un suicida? 10 años. Nadie destruye su propia vida si no tiene absolutamente destruida su personalidad. De 8 a 10 años de destrucción de la personalidad. 1.300 millones de personas viven sin democracia. El enorme capital económico que se mueve en la zona, porque donde hay dinero, si me permites, Mariano, no es en Wall Street, es en Kuala Lumpur. Ese enorme capital económico se dedica ¿a qué? Al fanatismo, a una lectura rigorista del Islam, a la destrucción de los valores democráticos, al desprecio a la libertad. ¿Se han dado cuenta que 50 años de petróleo no han dado un solo premio Nobel? Ese país pequeño, complicado, terrible, presionado, violentado, que tiene 7 millones de personas en una situación bélica desde hace 50 años, que se llama Israel, acaba de dar un premio Nobel hace 2 días. Si uno invierte en cultura, pasan cosas. Pero cuando uno es la oligarquía saudí o es el régimen iraní, está sentado sobre el petróleo y dedica su capital económico no a la cultura, no a leer a Voltaire, no a leer el iluminismo, sino a crear una sociedad antisemita, antioccidental. ¿Nos extraña que luego aparezca Bin Laden? Pero bueno, perdonen. Pilar, te agradezco muchísimo tu presencia, te apasiona, nos has dejado todos escuchando y sobre todo nos has dejado pensando. Nos has dejado pensando que en realidad quizá lo malo que nos pasa es que no nos pase lo que nos debería estar pasando. Estamos en el mundo. Deberíamos estar alarmados. Bali estaba muy lejos y 400 muertos. Cualquiera puede ser un objetivo, porque además este tipo de nihilismo es exactamente igual que el nazi. Considera que el objetivo es el ser anónimo. Tú decías algo a la madre, muy bonito. Decías, es que viéndote a ti, uno tiene la sensación que uno puede pasarle mañana esto. Este es el objetivo del terrorismo. Matar a las 8 de la mañana indiscriminadamente en un tren en Madrid es decirle al ciudadano, tú eres mi enemigo. Y Pilar, es terrible. muchísimas gracias. Te consideramos una adquisición para el programa, porque hay que pensar a partir de lo que ha dicho Pilar. Vamos a ir al televoto y después vuelven a mí, yo les digo lo que viene después. Muchas gracias, Pilar. Gracias. Si Bloomberg convoca a Plaza de Mayo, ¿usted lo apoyará? ¿Sí o no? Si su respuesta es sí, llame sin costo adicional al 4110 4181. Si en cambio su respuesta es no, llame sin costo adicional al 4110 4182. Se acaba de formar un foro que se llama el Foro del Bicentenario 2010. 200 años de edad tenemos como país. Y tiene una ilusión. Conseguir que los argentinos hagamos, ahora que está Pilar acá, un pacto de la Moncloa de acá al 2010. Puede ser. Vamos a conversarlo con ellos. Gracias, Pilar, de nuevo. Gracias. Ya volvemos. De Formosa, Santa Fe. En esta casa tengo bastantes amigos. Y Estefan es grande. Vine con mi papi y mi mamá. Yo y mi hermanito. Jugamos, nos divertimos, nos acompañamos y estamos juntos. Es una casa, nuestra casa. La casa de Ronald McDonald. Un lugar para la esperanza. Bueno, Pilar Rahola, la vieron, ¿no? Estamos acá escuchando. Yo le decía cuando terminamos, no había manera de encasillarla, porque es un pensamiento, es libre pensadora en serio. Si piensa libremente y uno dice, bueno, está a la izquierda, no, está a la derecha, no, está acá. Y lo que ella decía, quizá viene bien para empezar esta conversación como se tiene ahora, es como la falla de los intelectuales. Es decir, que los intelectuales acá no dicen las cosas. Están como con lo políticamente correcto, miran para otro lado, emplean frases más o menos placenteras, pero no enfrentan la realidad casi con un coraje. En un momento que el mundo metía miedo, cuando empezó a hablar del mundo y los peligros del mundo. Y justamente acá hay un grupo de argentinos
de los cuales siento parte y soy parte, que están formando el llamado Foro del Bicentenario, ¿no? Con una idea, porque finalmente cuando uno piensa en la Argentina que se hizo grande en el siglo XIX y demás, había un intelectual que se llamaba Alberdi, había un intelectual que se llamaba Sarmiento, había gente que tenía algo en la cabeza. Entonces ahora, ¿podremos entre todos formar una especie de Alberdi colectivo? A ver si entre todos podemos los argentinos cambiar el plano de nuestras discusiones y nuestras percepciones. En verdad, debo decirles que el primer promotor de este grupo es Avelino Porto, que está acá con nosotros, rector de la Universidad de Belgrano, pero también está con nosotros María Angélica Gelli, una constitucionalista muy destacada, Felipe de la Balsa, empresario y especialista en relaciones internacionales, y Horacio Sanguinetti, que ha cumplido el récord no despreciable de ser hace 23 años rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, que es una de las pocas instituciones que han quedado en pie en la crisis educativa que vivimos, aparte de ser profesor y colega en la facultad. Horacio. Así es. No sé si alguien me quiere decir si pensara una Argentina capaz de pensar de nuevo de forma consensual ciertos grandes trazos hacia el futuro, como hizo la generación de Alberdi, la generación de Sarmiento. Voy a ser abogado de diablo de mí mismo. ¿No es una utopía, en cierto modo, pensar así? ¿Empiezo? ¿Empezá? Si tuviéramos que tomar los acontecimientos de hoy, parece una utopía. Seguramente que mucha gente está escéptica respecto de si es posible lograr un acuerdo de la dirigencia argentina, de la dirigencia que importa en la política, en el mundo productivo, empresarios, trabajadores, en el mundo de los intelectuales. Si uno ve la fragmentación que hay dentro de la sociedad, ve cómo se van partiendo cada uno de los sectores, uno dice cómo se une la inteligencia y la capacidad para pensar justamente en más de 5, 10 o 50 años. ¿Quién podría hoy decir que hay capacidad para pensar en la Argentina con una perspectiva a 20 años? Sin embargo, hay gente, Mariano, todos los días leemos, todos los días cultivamos una literatura que aparece por distintos medios, tratando de crear una perspectiva como le ocurrió a España con su pacto de Moncloa, como le ocurrió a Irlanda después de una lucha muy dolorosa, como le ha ocurrido a Chile después también de una lucha dolorosa y la llegada de la democracia. En la Argentina esto es posible. Bueno, un grupo de personas desde hace un año, si me permiten, quisiera leer los nombres, han comenzado a convocarse para seguir sembrando. El resultado no está pensado en mañana. ¿Cuándo va a llegar? No se sabe. La generación de 1837, cuando empezó a sembrar, no sabía que iba a aparecer Alberdi. Cuando apareció Alberdi lo escribió y luego Urquiza lo concretó. El país se hizo y de allí anduvo. Estas personas que se están convocando, Marcos Aguinis, René Balestra, Natalio Botana, Felipe de la Balse, Rosendo Fraga, María Angélica Gelli, Mariano Grondona, Santiago Kovadlov, Félix Luna, Daniel Sapsay, María Sáenz Quesada, Horacio Sanguinetti, Juan José Sebrelli y Avelino Porto. No constituimos un grupo de presión ni un lobby. No tenemos a nuestra disposición ningún medio de comunicación. No representamos ningún interés sectorial, económico o político. Somos un grupo de hombres y mujeres venidos de diferentes espacios, sin compromisos partidarios, pero con una entrañable adhesión al sistema de la República Democrática, al respeto de todos los idearios como marco general, al pluralismo bien entendido y a la fuerte convicción de que son necesarios debates amplios, de los cuales carece Argentina, y profundos sobre el país que aspiramos a construir y a disfrutar en nuestro próximo bicentenario. La trayectoria de cada uno de los integrantes de este foro está avalada en estas intenciones que estamos enunciando, que han sido escritas por Félix Luna. Pretendemos constituir un espacio abierto para que se expongan y discutan ideas. No aspiramos a nada más. Y si la apertura de este foro contribuye a perfilar mejor las características de un país plural, unido en los valores y principios de nuestra Constitución, nuestra tarea quedará cumplida. ¿En qué va a consistir la acción del foro? Ya comenzó la acción del foro, pero la puede explicar mejor la señora, que ha sido una de las primeras protagonistas. En realidad no pretendemos
personas que están por encima de nadie, ni siquiera aspiramos, el doctor Grondón habló de un Alberdi, simplemente desde nuestra perspectiva y de nuestro trabajo quisimos ser un puente. Nos parece que la política en la Argentina está atravesando en algunos momentos algún grado de exasperación. Y eso no es bueno para construir con un proyecto a largo plazo. Cuando empezamos a hablar del Bicentenario decíamos, falta mucho. Bueno, quedan 4 años, ya está ahí. Y entonces de lo que se trata es de facilitar que los líderes políticos se reúnan. El primer invitado ha sido el doctor Labaña, pensamos en él antes de que se lanzara casi a la política. Va a venir Wiener, ¿a dónde va a venir? No, o sea, bueno, no tenemos un espacio físico, pero hemos conseguido colaboración de muchos sectores y nos estamos reuniendo simplemente para dialogar. Pero para dialogar no solamente en la coyuntura, en lo que nos ocurre día a día, sino con una mirada de largo alcance, que me parece que nos parece a todos nosotros que es lo que nos falta. Entonces, bueno, esto es un primer paso de oír a los líderes, porque respetamos a la actividad política, la respetamos mucho y creemos que, quizá no nosotros, porque estamos en otro ámbito, podemos facilitar el diálogo. Un diálogo que implique llegar a algunos consensos básicos, que signifique que... Diálogos públicos, no solamente privados. Labaña fue un ejemplo, Wiener es el próximo expositor, luego va a ser la señora Elisa Carrió, y en el año pensamos ya tener comprometidos a 3 dirigentes de Latinoamérica, como es el expresidente Cardoso, Ricardo Lagos y el presidente Sanguinetti. Cardoso va a estar acá el 18 de octubre. Felipe, ¿y la idea es ir conformando una propuesta, unos principios para un acuerdo nacional, o ustedes no se ocuparían de eso? Yo diría lo siguiente, Argentina cumple años, cumplió 200 años. Las fechas de cumplimiento de años son oportunidades para mirar el pasado, preguntarse qué es lo que he hecho bien, qué agenda tengo, qué dejé de hacer. Y son también oportunidades para pensar el futuro. Y creo que es en ese espíritu que nos estamos comprometiendo con este proyecto, como una forma de mirar este cumpleaños tan importante. Pocos países cumplen 200 años. Muchos países desaparecen. Uno se olvida la cantidad de países que han desaparecido durante el siglo XX. Países que todos conocíamos, ¿no? Así que yo creo que es también un esfuerzo para abrir la mente. En otras palabras, un poco el carnaval de Humahuaca, no sé si ustedes han estado, un lugar donde durante una semana se pueden pensar cosas nuevas. Se pueden proponer cosas que los demás no han propuesto antes, sin ofender y sin que los demás se sientan ofendidos. Creo que ese es un poco el marco de nuestras discusiones y de la gente con la cual queremos conversar. Dentro de este marco está todo para decirse, ¿no? Ahora, yo pensaba en algo que decía el doctor Rondón hace un rato, doctor, que es medio utópico. ¿Usted se imagina de verdad a los dirigentes que hoy detentan cargos de posiciones importantes, que se sienten todos, y no sea para la elección del año que viene, digo, que se sienten, vamos a pensar a 10 años, y que no tengan que pensar en juntar votos, ver si hay ley de lemas, si hay internas? Ha sido muy cruel usted, porque ha usado la palabra detentar. Quien detenta el poder lo está usurpando. Usted es malvado. Antes que nada, me acaba de hacer un análisis malvado. Sí, ejercen en todo caso. Algunos detentan. Lo que yo pienso es que Mariano, precisamente, que es un gran estudioso y amante de la época clásica, recuerda lo que era el foro romano y lo que es todavía la palabra foro en castellano. Es un espacio abierto para el debate público. Esto es lo que falta acá. El Congreso no lo es. Una de las funciones del Congreso debiera ser esta, pero no la es. Estamos mucho en la cosa pequeña. Efectivamente, como usted dice, parece que estuviéramos detrás realmente de lo anecdótico, de lo circunstancial, y es lo que nosotros, que no tenemos interés ninguno, ni en los votos, ni en los intereses específicos. Tenemos intereses desinteresados, valga la expresión que es de Deodoro Roca. Somos portadores de intereses desinteresados. Realmente la idea es ver un poco qué es lo sustancial y lo que debe de algún modo debatirse entre todos y resolverse entre todos. Y estamos dispuestos a invitar a todos, es decir, a todos los sectores, que no quede nadie fuera. Por supuesto, no estamos en contra de nadie. Expresión que usó, todavía estoy impresionado con la catalana, ¿no? Una expresión que hizo Pilar Rahola cuando dijo:
que los intelectuales hoy son intelectuales de comida rápida, ¿no? Fast food o hamburguesa. No dijo hamburguesa. Sí, hamburguesa. Es decir, hay como una frivolidad y un apuro, ¿no? Todo el mundo está pensando ahora si en el 2007 Kirchner lo reelegirán o no lo reelegirán. Parece que ahí se termina nuestro horizonte, ¿no? Entonces, hay como una autocrítica de los intelectuales también, ¿no? Y ustedes de alguna manera, y todos los que estamos acá, el periodismo en general pertenece al sector intelectual. Estamos cumpliendo nuestra, porque yo digo, los políticos ya están totalmente desacreditados, no vamos a hablar mal de los políticos, pero ellos tampoco pueden inventar ideas si no se las suministran los intelectuales, ¿no? La pregunta si es utópico, creo que vale la pena plantearlo. ¿Qué hicieron las generaciones del 19? Esas que admiramos. Planteaban utopías, sembraron durante décadas y ahí apareció la República. Ahora, en otros lugares de la Tierra, el ejemplo de España que damos permanentemente, vino como consecuencia de una terrible guerra civil. Pero cuando estaba terminando la guerra civil, ya estaba enfermo Franco, había un rey que ya estaba preparando con Adolfo Suárez la salida. Muere Franco e inmediatamente Adolfo Suárez convoca aquel pacto de la Moncloa. Estoy tomando el ejemplo de España, no el único. Miremos Irlanda después de sus luchas terribles. Un día dijeron basta, no queremos seguir siendo pobres, no queremos seguir siendo estos combatientes, queremos hacer otra sociedad. Lo mismo podemos seguir citando como el ejemplo de Chile, el fenómeno de Allende, el fenómeno de Pinochet, y un día dijeron basta. Y se sentaron, Luis. Hay que creer, tiene que haber una Argentina que está abajo. Es posible que un día se sienten, no importa quién tenga el poder mayor o el menor, porque muchos que hoy aparecen como chicos realmente van a ser los más importantes del futuro, siempre que no tengan soberbia, ni los chicos ni los grandes. Esta es un poco la ilusión con que nació este grupo, y no nos molesta que nos digan que somos utópicos, o acaso cuando ustedes escriben sus columnas cada domingo, cuando ustedes le dicen a millones de argentinos los sueños que ustedes tienen desde este programa, ¿son utópicos? Ustedes dan un mensaje y cumplen una misión. Y yo creo que hay mucha gente con pensamiento en la Argentina que puede dar testimonio, como ha escrito Luna, sin ningún otro interés, que quiero decirlo con todas las palabras. Un interés patriótico, del cual hay que sentirse orgulloso de tenerlo y de expresarlo. Hubo un momento en que Italia se formaba en 1870, por ahí, ¿no? Era todo un lío total. Bueno, los italianos son como nosotros, ¿no? Nosotros como ellos siempre vivimos como en un crisis, ¿no? Y entonces, el que estaba armando la unidad italiana, que era el conde de Cavour, un día un periodista le dice, pero dígame, pasa esto acá, pasa esto allá, mira lo que pasa allí, ¿qué es lo que podríamos haber hecho esta noche antes de que llegaran ustedes, ¿no? Mira lo que pasa en materia de seguridad, etcétera. Y cuando le terminó de enumerar todo lo que andaba mal, digamos, lo que inducía al pesimismo, Cavour lo miró en los ojos y le dijo, Italia dará de sí. Yo creo que lo que ustedes están haciendo y promoviendo, y lo cual me siento por parte, es porque en el fondo creemos, y yo creo, que la Argentina dará de sí. Muchas gracias por venir a este programa. Vamos a repetir el televoto y vamos a irnos a las conclusiones, porque quiero entregar, me propuse entregar 12:30, a lo mejor lo cumplo todavía. Si Bloomberg convoca a Plaza de Mayo, ¿usted lo apoyará, sí o no? Si su respuesta es sí, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio su respuesta es no, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, vamos a hacer nuestras conclusiones y después vamos a ver el televoto. Luis. Dos apuntes de hoy y uno retroactivo. El primero, cada vez que veo a una persona como la mamá de Matías, yo tengo la sensación de que si fuera funcionario renunciaría ipso facto. Lo único que quería es llamar por teléfono. Digo, que el Estado ni siquiera haya tenido la delicadeza de acercarse. Y digo el Estado, y corrijo, no las organizaciones de derechos humanos que están para proteger a los ciudadanos frente a las violaciones que realiza el Estado. Pero que ni un funcionario haya sido capaz de al menos condolerse, me impresiona.
La segunda, he quedado fascinado por esta mujer catalana, feminista sui generis, de izquierda sui generis, pro-Israel, que me ha dejado una frase que es que el progresismo y la izquierda debería no ser tan políticamente correcto y de verdad pensar. Y el tercer apunte es retroactivo. La semana pasada tratamos aquí el tema de la joven discapacitada de provincia de Buenos Aires y estoy preguntando qué pasó con Javier Escalante, que se ofreció a adoptar y a ayudar a la joven, o con el rector de La Torre, que aquí dijo que le ofrecían ayuda. Hoy, gracias a una excelente nota de Mariana Carvajal, me entero que nadie, ni Escalante, ni de La Torre, ni todos los que dijeron que le iban a ayudar, aparecieron, por las dudas. El gobierno se quejó esta semana de que había gente que estaba utilizando el tema de la seguridad en forma política. Y me parece que corresponde hacernos la pregunta de ¿qué si no la política? ¿La política no es tratar de mejorar la vida de la gente? ¿O qué entiende el gobierno por política? Tal vez eludir los temas importantes. Creo que hay que reivindicar la idea de la política como participación respecto a los temas que realmente nos están inquietando. Y después, en relación con el tema de la Comisión del Bicentenario, yo creo que las preguntas más usuales sobre la Argentina son: una, la de la causa, ¿por qué hemos llegado a estar así? Dos, la del pronóstico, ¿qué va a pasar con el país? Y el trabajo del Bicentenario, con suerte, va a conducir a las dos preguntas que creo importantes, que son: una, la del deseo, ¿qué queremos que pase con el país? Y segunda, la operativa o estratégica, ¿cómo vamos a lograrlo? No, y hay una cosa que yo creo que yo recojo lo que ustedes dicen en este sentido, ¿no? El general Roca, ¿no? Una vez, en medio de una gran crisis fenomenal que había en la época, alguien le dijo: general, ¿cómo vamos? Y entonces Roca dijo: vamos bien porque vamos mal. Vamos mejor porque vamos peor. Y lo que quería decir él es que hay procesos de cambio en el cual todo parece que va peor, pero ahí mismo están naciendo las semillas de la superación, ¿no? Acá hemos visto esta misma noche un programa, cuando la escuchamos a Cecilia Bracañolo, como escuchamos a María Elena Bloomberg el otro domingo, uno dice realmente, ¿no? Después la propia Pilar, que estuvo acá, marcó una cantidad de críticas terribles a los intelectuales, a las cosas que no andan. Y esta Argentina que una sensación de que, a mí les confieso que lo que a mí más me impresionó, como algo que va mal, fue lo que está pasando con los radicales. Esto está pasando desapercibido. Se están partiendo en dos, porque el gobierno ha empezado, yo no sé qué verbo usar, será sobornar, siempre que no me lo tomen como una acusación de corrupción personal, pero comprar, digamos, está comprando gobernadores, intendentes, pero por los centenares, ¿no? Entonces, cuando de golpe aparecen los radicales K, uno de los peronistas, yo tengo cierta ternura con los peronistas, reconozco, son incorregibles, es decir, los peronistas son como decía Borges, que los peronistas hagan seguidismo, sumisión, que sean, como nos dijo hoy esta mañana en la radio alguien, chupamedias, son desde entrada, los fueron de Perón, es decir, son verticalistas. El peronismo, por decirte, ¿sabes qué? Yo soy verticalista. Cuando hay un jefe, yo la venia. Es un partido militar, Perón era coronel cuando lo fundó, ¿no? Todos en fila y... Entonces que el peronismo se alinee hoy, ayer con Menem, hoy con Kirchner, mañana no sé con quién, es como que es de la naturaleza, pero que lo haga el radicalismo, que es un partido republicano, un partido pluralista, que siempre han discutido entre ellos, ¿no? Realmente lleva a pensar que se está como descomponiendo muchas cosas en Argentina, ¿no? Y que estamos siendo un archipiélago fragmentado, ¿no? Pero, claro, eso es la parte de lo que vamos mal. Pero cuando escucho a estos colegas que vienen al fin de la noche a decirnos el entusiasmo y la utopía que tienen, que hay que sumar, hay que empezar a unir, porque Argentina hoy es un archipiélago, tiene islitas, miles de islitas, hay que empezar a hacer puentes y formar una conjunción, como fue en los grandes momentos de la Argentina, que ocurrió varias veces. Me parece que indica eso, ¿no? Que cuando más negra está la noche, está por venir el amanecer. Y yo pienso, ¿no será que en la Argentina de hoy lo que se parece morir es lo que de alguna manera tenía que morir? Y lo que empieza a asomar es lo que van a hacer. No le puedo decir eso a Cecilia Bracañolo.
A ella no se lo puedo decir. Pero se lo puedo decir a todos los que no hemos pasado por lo que ella pasó. Y pensar entonces que quizá vamos mal porque vamos bien. O vamos bien porque parece que vamos mal. Y en el fondo la semilla para brotar tiene que romperse, tiene que podrirse en la tierra. Yo creo en la Argentina como una tierra. Nuestras semillas se están rompiendo. Quizá estemos generando algo nuevo, que no va a ser para la elección del 2007, que va a ser con los plazos que piensan estos señores y señoras grandes y sin embargo jóvenes que nos acompañaron esta noche. Vamos a un pequeño corte y después damos el televoto. Preguntamos por última vez el televoto y vamos después de un corte al televoto. Si Bloomberg convoca a Plaza de Mayo, ¿usted lo apoyará, sí o no? Si su respuesta es sí, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio su respuesta es no, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, votaron 21.015 personas. Es un voto bastante importante, y dio el siguiente resultado, Fernando. El 96% apoyará a Bloomberg si convoca a Plaza de Mayo. En cambio, el 4% no apoyará a Bloomberg si convoca a Plaza de Mayo. Bueno, les quiero decir, cuando yo empecé la pregunta al principio del programa, era bastante condicional la pregunta. Ahora, al terminar el programa, ya me ha llegado la información de que no lo doy por seguro, pero que muy probablemente Bloomberg haga el acto en Plaza de Mayo y lo haga el 31 de agosto. Lo que me están diciendo, no lo tomen como algo absolutamente seguro, pero en estas 2 horas de programa aumentó la posibilidad de que sea efectivamente el 31 de agosto. Muchísimas gracias. El sábado por la noche siempre estamos en clases, 23:30 en América 24. Y por supuesto el domingo a la mañana estamos en la radio 10 y el domingo a la noche estamos acá. Así que será hasta alguno de esos entonces. Muchas gracias.